Hola, mi nombre es Paola Barreiro, también conocida como Eco Pao. Hoy vamos a ver el tema número 5 que trata acerca de los movimientos ambientalistas. Les voy a dar un contexto de lo que significa un movimiento ambientalista y también vamos a tocar los temas referentes cuando se une también el ecologismo y el feminismo y también cómo han habido movimientos que se han compenetrado en ese sentido. Para empezar, debemos de conocer cuáles son las raíces principales que mueven a estos movimientos ambientalistas. Las razones son proteger la vida, conservar la salud, conservar y regenerar los recursos naturales, preservar la vida silvestre, reducir la contaminación, mejorar la vida urbana y últimamente, más que algo que ha surgido en todos los tiempos, el tema no solamente de reducir la contaminación, sino de hacer florecer el planeta. Entonces, no solamente es limpiarlo, sino aumentar los recursos planetarios. Ahora, el tema, la estructura del movimiento ecologista pues ha cambiado y ha variado, pero el movimiento ambientalista está representado por una amplia gama de organizaciones no gubernamentales, desde el nivel global hasta la escala local. Algunas cuentan con decenios de historia y disponen de importantes infraestructuras a nivel internacional, aunque la mayoría lo forman organizaciones locales de carácter más o menos espontáneo. Hay distintos tipos de ecologismo. Déjenme decirles que está el ecologismo antropocéntrico, que es este que se enfoca solamente para satisfacer una necesidad humana, incluyendo una necesidad de salud, un tema económico o un tema social, ¿ok? Hay otro ecologismo que es el institucional, conformado por una estructura organizacional y que tiene sus normativas, etc. También tenemos el ecologismo popular o ambientalismo, que se trata de este ambientalismo de defensa del acceso comunitario a los recursos naturales frente a la depredación encabezada por el mercado o el Estado, ¿no? Y está el ecologismo de grupos vulnerables, que es el ecologismo de la población, de sociedades muchas veces de estas poblaciones están en situaciones de pobreza y también luchan por una distribución justa de la propiedad para impedir la privatización de aquellos recursos que se consideran de la propiedad comunal. Entonces, también además de estos ecologismos, hay otro que está un poco fuera, no es para todos o todas las personas, pero es un ecologismo que también se está dando, que es el ecologismo espiritualista y social. Este ecologismo espiritualista, se le llama como tiene distintas variables, ¿no? Es un tema de ecología profunda, parte de este nuevo paradigma con una visión holística del mundo en la que se basa en una concepción, en la que se pasa de una concepción como más antropocéntrica a una concepción donde tiene un corte biocéntrico, no solamente antropocéntrico, sino biocéntrico, en donde también se considera, hay una concepción del universo como una red de relaciones que implica un pensamiento sistémico para su comprensión y no solamente es la concepción de la Tierra como una gran máquina, como lo que le llamaban comparaban a la naturaleza o la Tierra como un fino reloj de Estrasburgo. Más allá del mecanicismo está una comprensión de la naturaleza más como un ente, como un organismo, como la Gaia, la Pachamama. Ahora, en temas de las mayores organizaciones para la protección del ambiente está Greenpeace, WWF, Earth Action, PENUMA, The Nature Conservancy y la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza. Bueno, hay muchas otras, pero estas son de las más reconocidas. Anteriormente la mayoría eran encabezadas por hombres, hoy muchas de ellas están encabezadas por mujeres. Ahora, el origen del ecologismo, algunas de las personas remontan que el comienzo del ecologismo organizacional e institucional comienza en el siglo XIX. Había peticiones de mejora del medio ambiente,
Dichas peticiones provenían principalmente de dos clases sociales, la trabajadora y la clase media alta. Los trabajadores obviamente querían unas mejores condiciones para trabajar, así que la historia del ecologismo se remonta a los primeros tiempos de la revolución industrial, donde la degradación del medio ambiente era un fenómeno claramente que era visible. Donde colocaban las fábricas era donde se veía prácticamente la mayor parte de la contaminación. También los miembros de las clases altas se daban cuenta de los problemas que conllevaba la industrialización, pues estos se veían afectados por las zonas en donde ellos se entretenían, ¿no? Sus zonas que le llamaban de recreo, en donde normalmente iban a pescar, cazar, etcétera, y entonces esto se veía el impacto del ambiente en esas zonas. A raíz de todo esto se comenzaron a fundar las primeras organizaciones a favor del medio ambiente. Originalmente, de lo que se tiene también registros en Gran Bretaña y luego expandiéndose al resto del mundo, destacando Estados Unidos, donde se crea la primera reserva, el Parque Nacional de Yellowstone en 1870. Además, como ya lo hemos visto, el libro de Rachel Carson, ya lo vimos en el ecotema número 4, pues hace reflexionar mucho a la población sobre el tema de evitar el uso de pesticidas como el DDT, que era una amenaza muy seria para el ambiente y también para la salud. Entonces conecta los puntos entre salud y medio ambiente. Y de ahí también empiezan a surgir pues más preocupación y más interés en estos temas. De modo que también las reuniones ambientales internacionales de los 70s se dan muy fuerte, fueron temas muy importantes que se dieron en los 70s, además de que en los 70s se vio por primera vez el planeta completamente desde el espacio sin sombras, como la gran canica que es, desde el espacio. Y pues también eso generó una fotografía de nosotros que generó un impacto muy importante en el inconsciente de las personas o consciente para darnos cuenta de lo que realmente somos, una gran canica azul en todo el mundo, ¿no? Todos somos uno. Entonces, las reuniones ambientales internacionales de los 70s, está el Club de Roma en 1968, que es una asociación conformada por políticos, empresarios, científicos que debatieron acerca del futuro de la humanidad y el planeta. También se dio una de las cumbres más importantes y como más sensibles en temas ambientales, la Conferencia de las Naciones Unidas de Estocolmo de 1972. Fue una cumbre internacional que marcó un punto de inflexión en el desarrollo de la política internacional del medio ambiente. También una muy importante que ya también lo mencioné en el ecotema 4, cuando mencioné a Gro Harlem Brundtland, fue una reunión ambiental internacional que se desarrolló en 1987, donde se acotó el término de desarrollo sustentable. En esta reunión se llamó Nuestro Futuro Común y fue encabezada por Gro Harlem Brundtland, en donde se debatieron temas que planteaban la posibilidad de obtener un crecimiento económico basado en políticas de sustentabilidad, es decir, que no se contraponía, no se debería de contraponer el tema económico al tema ambiental, que si cuidas el medio ambiente entonces afectas tu economía, o que si afectas tu economía mejoras el tema del medio ambiente, ¿no? Entonces eso no es real, porque todas las empresas tienen recursos y todas dependen del medio ambiente. Y si ahorita ha funcionado al revés, es porque todavía hay recursos disponibles que se pueden explotar. Pero ¿qué va a pasar cuando ya no haya recursos disponibles? Lo mejor es cuando tienes la posibilidad de utilizar principios de economía circular que van a ayudarte a evitar la extracción de materias primas y más bien recuperar el valor de los productos que están en el mercado y reintegrarlos a la cadena de valor. Entonces ahí tenemos una premisa no explorada, que es hacer crecer los recursos para tener más recursos para poder aprovecharlos entre todos, pero también a la par que se hace florecer al entorno utilizando la tecnología al servicio de la sustentabilidad y no en contra de la sustentabilidad o en contra de la naturaleza.
Entonces, esa es una premisa inexplorada que apenas estamos intentando explorar a través del modelo de desarrollo sustentable, en donde el objetivo es permitir el equilibrio entre el desarrollo económico, el social y el ambiental como un pensamiento inteligente que permite el florecimiento de este planeta. Por otra parte, en los 70s, también se da un movimiento en 1977 por las Madres de Plaza de Mayo, donde ecopacifistas se manifestaron en contra de las bases de misiles de la OTAN. Además, en estas mismas épocas, en los 70s, por la preocupación por la paz, por la salud, hay un interés por los temas espirituales y también un poco de misticismo. Entonces se da este movimiento cultural llamado New Age. A la par con todo esto que estaba pasando, Gladys Parentelli reivindica las imágenes de la Pachamama y de la madre del género humano Bachúe, de los chibchas centroamericanos y colombianos. Las mujeres que apoyaron a los 70s a los movimientos ambientalistas lo hacen porque comienzan a cuestionarse, uno, el límite al crecimiento poblacional y los límites del ecosistema. Surgen en ese momento dos informes importantes, documentos. Uno se llamó Límites al Crecimiento en 1972 y el otro se llamó La Bomba Poblacional en 1968. Estos eran informes que permitieron comprender estos límites al crecimiento contra los límites del ecosistema. También en otros lados del mundo se estaban generando movimientos. También en 1977, este era el movimiento Chipko, formado por mujeres rurales del Himalaya que salvaron bosques comunales montando guardia y abrazándose a los árboles cuando iban a tirarlos. Este fue un movimiento liderado por una discípula de Gandhi en 1977 y se llamaron así ecologistas y feministas enfrentándose a hombres de la región. Como ya les había comentado, los movimientos ambientalistas y feministas en los 70s se encontraron, se compenetraron y se encontraron de tal manera compenetrados en contra del capitalismo emergente que comenzaba a tener más ímpetu en los 70s y se buscaba en ese entonces desaparecer al Estado generando comunas descentralizadas y autosuficientes. Se dio en ese momento también una huelga de vientres en contra del sistema neoliberal, el cual consistió en que las mujeres se rehusaran a tener hijos para hacer carne de cañón en la guerra. También se acuñó el término falocracia, que decía que se asesina la naturaleza en nombre del beneficio o el progreso, tanto para el capitalismo como para el socialismo. Otra situación mundial que conmovió muchos corazones fue el accidente de Bhopal y Chernobyl. Se considera el peor accidente nuclear de la historia, así como uno de los grandes desastres medioambientales. Chernobyl, esto fue en los 80s, Chernobyl sigue siendo un sarcófago peligroso y el área no volverá a ser habitable. Algunas estimaciones dicen que en cientos de años, otros dicen que en miles de años, pero pasarán varias décadas incluso para que se puedan realizar exámenes de radiación en la zona de exclusión determinada. Y complementario a lo que ya venía pasando en los 80s y 90s, se vuelve a reformular, a reforzar la relación entre el ecologismo y el feminismo, como resultado de la oposición de la globalización neoliberal, la miseria, la exclusión y la explotación racista. Por primera vez se invierte la influencia, en vez de ser del norte al sur, comienza también un cuestionamiento y rebelión del sur contra el modelo de desarrollo del norte. Las propuestas más conocidas son las de Vandana Shiva, Premio Nobel Alternativo en 1993, por una globalización alternativa. Ella le llama al modelo actual de desarrollo mal desarrollo.
Entonces, los movimientos ambientalistas del 2000 en adelante, o incluso un poco antes, se caracterizan por el uso del Internet, las redes sociales, publicaciones que se hicieron virales, influencers, youtubers, y también por plataformas para demanda y peticiones colectivas que han ganado gran injerencia en el ámbito como plataforma, como por ejemplo la plataforma change.org, donde firmas una petición en contra de una situación que afecta el ambiente y esto ejerce una presión política o en contra de alguna empresa que está cometiendo algo que afecta al medio ambiente. También se ha dado un contramovimiento para generar conciencia y oposición al sistema actual capitalista que enfoca sus esfuerzos en propósitos individuales y no colectivos, es decir, hacer fructificar el dinero para beneficio propio, pero no para beneficios colectivos. Entonces, han surgido también distintos medios culturales como programas, series, documentales y películas con un enfoque ambiental y también más colectivo. En el siglo XXI, el movimiento ambiental ha combinado las preocupaciones tradicionales de conservación, preservación y contaminación como con un enfoque transversal, es decir, que atraviesa muchos ramos y muchas perspectivas. Es decir, atraviesa distintas áreas económicas, pero también áreas de turismo, de comercio, etcétera, ¿no? Incluso de inversión financiera. Y también preocupa el tema del agua, el abastecimiento de recursos y las enfermedades a las que nos vemos expuestos los seres humanos a causa de la contaminación del aire, el agua y el suelo, sobre todo en momentos como este que son de pandemia. Asimismo, los movimientos ambientalistas se han internacionalizado. Esto gracias al Internet, lo que hace que un movimiento local sea conocido a nivel internacional y también pueda ser apoyado. Además, siguen existiendo las marchas ambientales, como el caso de las marchas que se generaron por el movimiento de Greta Thunberg, que surgieron a partir de su movimiento social ambiental que se llama Fridays for Future o Viernes por el Futuro, en donde muchos jóvenes, sobre todo estudiantes, mujeres y hombres, expresaron su malestar por nulas o pocas acciones llevadas por los gobiernos para atender temas de relevancia ambiental, internacional, local, etc. Y referente al tema del ecologismo, ha surgido un cuestionamiento muy fuerte al tema del modelo de desarrollo económico, que existen nuevas formas de medir el progreso, nuevas formas de medir los beneficios sociales, ambientales y económicos, no solamente el PIB, sino que el coeficiente de Gini, el índice de Palma, etcétera, entre otros. También ha surgido un tema de cuestionar el modelo de economía, por eso ha surgido un tema de economía circular, economía participativa, economía colaborativa y también una economía valorada. Pues en una economía actual muchas veces no se valoran los trabajos de conservación ni de mantenimiento. Como por ejemplo en las casas no se valora a veces el tema del trabajo que hay en casa. Ni los temas en muchos lugares son los sueldos peores pagados los que son de mantenimiento, ya sea para empresas o para empresas o para gobierno que subcontratan a personal. Entonces, muchas veces también este trabajo también lo hacen las mujeres, las amas de casa, que se les llama de esta manera, y el tema de la economía está basada en un tema que no está reconocido, es invisible y muchas veces no es remunerado. De esta manera ha surgido el término My Economy o We Economy, mi economía o nuestra economía. Mi economía o My Economy tiene que ver con un modelo históricamente masculino desarrollado a partir de la devaluación de aquello sobre lo que se apoya este modelo económico. Se apoya sobre las tareas domésticas y de subsistencia que mantienen a la sociedad, a los cuerpos y a la vida. En esta economía el ecosistema
Es un conjunto de recursos de mercado. Las emociones son mera debilidad que debe someterse a la racionalidad calculadora. La reciprocidad social es un ideal abandonado por la meta de la riqueza personal. Y el trabajo doméstico es una actividad femenina inferior. Por el otro lado, en nuestra economía, la economía es colectiva, pero también considera las tareas domésticas, incluye las tareas de cuidado, de mantenimiento, de cuidado a personas enfermas, a niños y niñas, personas adultas, mayores, animales y plantas que tanto contribuyen a la vida, a la calidad de vida que tenemos hoy. Entonces, como pueden ver, pues ha sido una gran transformación y hemos intentado de alguna manera cambiar todo estos paradigmas para integrar un mejor modelo de desarrollo que permita la subsistencia, pero no solamente la subsistencia, sino el florecimiento de la vida. Ese yo creo que es el cambio de paradigma y por eso ahora tenemos la posibilidad de generar cosas nuevas porque ya viene un paradigma de generar ciudades sustentables, generar ecoaldeas, generar vivienda sustentable, etcétera. Entonces, todo esto nos abre una perspectiva completamente diferente de lo que se venía haciendo, simplemente a veces solo contrarrestando algunas variantes que se generan en el sistema y esta vez en muchas de las ocasiones se está buscando cambiar el sistema para que los residuos y emisiones que surgen de ese modelo cambien y se generen menos residuos, menos emisiones, o bien se pueda en un momento, en un más largo plazo, generar la captura de esas emisiones y la limpieza de esos residuos. Entonces, es un movimiento, los movimientos ambientalistas han tenido una transformación impresionante y espero que les haya gustado. Nos vemos en el ecotema número 6.